con el Fondo Monetario Internacional, lo aprobado por el Congreso, propuesto por el Poder Ejecutivo en un marco de acuerdo con las autoridades para avanzar sobre los compromisos externos que había asumido el gobierno, 45.000 millones de dólares, el gobierno de Mauricio Macri, que había alcanzado ese compromiso internacional con el Fondo Monetario Internacional y que derivó en este acuerdo nuevamente en materia del fondo, ¿no?, para el tratamiento de esta deuda. Queríamos hablar estamos en línea con el licenciado José Batella para analizar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también la situación económica en la que está el país, ¿no? La inflación, las consecuencias que pueden derivar tanto de la inflación como del acuerdo del Fondo Monetario Internacional a la situación actual de nuestro país. Bueno, el licenciado Batella integró la unidad de información financiera, fue titular de la aduana, un economista que nos honra con su presencia aquí en Castillo de Cartas. Licenciado, ¿cómo está? Javier Leaño, Fernando Barrera lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario. Saludo a la audiencia, a ustedes también. Al contrario, es un placer. Bueno, ahí hice una pequeña introducción poniéndolo frente a todo el escenario económico del país, ¿no? El acuerdo con el fondo, el problema inflacionario, es decir, ¿cómo estamos? Bueno, estamos con una situación que desgraciadamente legaliza un esquema de deuda externa que de alguna manera tiene que seguir siendo investigados los delitos que se cometieron atrás de la fuga de capitales y las condiciones legales en las que se tomó ese préstamo, tanto para los funcionarios de Argentina en ese momento como para los ejecutivos del Fondo Monetario. Es decir, no habría que renunciar a investigar las situaciones ilegales que se plantearon desde el punto de vista del derecho, digamos, penal, porque hay delitos atrás, hay fuga de capitales, hay listas de empresas que sacaron esos capitales y no podrían justificar, de acuerdo a lo que uno ha visto en los datos, con balances con pérdidas o balances que no explican de dónde salían los dólares para la fuga de capitales, justo en el momento que ingresaban los préstamos del fondo. Acá fue como una legalización de la fuga de capitales, digamos, producida desde el Estado, digamos, ¿no? Entonces esa cuestión no debería parar de investigarse, más allá de que a nivel internacional, la novación de la deuda, que así se llama técnicamente lo que se hizo, se transforma en una deuda vieja, en una deuda nueva, que ya cae sobre la responsabilidad de este gobierno, digamos, la generación de esta nueva deuda. Esto ha pasado con sucesivas situaciones de deuda, como la heredada de la dictadura, que después viene el proceso democrático en el 83, y ese proceso legaliza o no produce la novación de esas deudas, y así estamos sin poder recuperar los delitos que están atrás de esa deuda externa y digamos, y legalizar esa cuestión. Esa es la primera situación. No es una buena situación desde el punto de vista de los intereses nacionales y populares y de la soberanía, ¿no? Es una pérdida de soberanía, porque los acuerdos con el fondo implican inmediatamente una auditoría del fondo de la política económica, ¿no? Entonces la cuestión se pone dura en el sentido de que en la escritura de esos acuerdos figuran números y datos a cumplir, tanto sea de déficit fiscal como de crecimiento, ¿no? Es decir, hay una intervención directa, pero que lo grave de esa intervención directa es que vino la guerra esta, y los datos que se pusieron ahí, desgraciadamente ya cambiaron en el horizonte, ¿no? Porque están subiendo los precios de las materias primas y demás. Es decir, que es un acuerdo firmado
a cumplir, digamos, difícil, porque tanto para el fondo como para nosotros están cambiando los datos. Así que viene todo un proceso de discusión donde desde el punto de vista interno el escenario que viene con esta conducción bicéfala del Estado, que va a ser una administración y el fondo, hay una especie de yo supongo que debería haber una especie de gimnasia popular que se va a tener que desarrollar para que el crecimiento eventual que se podría producir por la inercia de este año, por otro, no sea para pagar la deuda, sino que sea para que se mejore los salarios internos que vienen atrasados, las jubilaciones, la infraestructura del Estado en salud, educación, que sería el destino del crecimiento natural, digamos, no el que está pidiendo el fondo que el crecimiento sirva para pagar la deuda, y que dicen mucho del área económica en este momento, ¿no? Claro. Ahora, el gobierno dice, es decir, este acuerdo lo que nos da es oxígeno para poner en marcha de alguna forma el sistema económico y generar los recursos necesarios para poder afrontar a los compromisos que la Argentina no tenía recursos para hacer, es decir, en dólares. Sin embargo, planteando que si no hay planteando la idea de que no hay reformas del punto tal, sí, claro, estructurales que generen mayor dificultades económicas, sino todo lo contrario, ¿no? Diciendo, esto nos va a dar el oxígeno para poder tomar lo que pasa es que partimos de la base de que el destino de ese crecimiento es ilógico que se vaya para pagar la deuda, cuando está en plena cuestión es la legalidad de esa deuda y la posibilidad de caracterizarla como deuda odiosa, como históricamente fueron las deudas de la dictadura, y las deudas generadas que no producen beneficio a los pueblos que reciben esa deuda para pagar, ¿no? Entonces, la deuda odiosa es eso, no es generada por una dictadura, es deuda que se genera donde no se ve ningún beneficio directo ni indirecto de beneficio a la población del que está con esa deuda, ¿no? Entonces, esa es la situación actual, lo que implica una toma de conciencia popular fuerte y una capacidad de resistir esa presión. Este es el escenario que viene, digamos, ¿no? O sea, viene un escenario donde agudizado por el tema de la guerra suben los precios de la canasta básica de alimentación de la población, que va a retrasar más los salarios respecto al atraso que ya venían teniendo. Entonces vienen paritarias que ya pasaron a ser viejas en relación a la inflación esperada, y lo terrible, digamos, que en las últimas 2 semanas hubo una disparada total, porque hay cosas que se dicen, que se hacen y no se dicen. Es decir, cuando se avisa que va a haber una guerra contra la inflación, de golpe, eso dispara que todos los formadores de precios y los CEOs de las empresas estas, que son en este momento deben ser más de 30 que manejan la cantidad de la góndola de los supermercados de alimentación, dispararon todos los precios. Claro. Entonces, esas son errores terribles del tiempo político, digamos, ¿no? Y yo creo que eso va a generar un conflicto serio con la población, que se va a canalizar, si esperemos que sea organizadamente, para no quedar atrapados en una situación donde el crecimiento del 10% que hubo este año no se ve en el mercado interno y en el salario de los compañeros, digamos, y los jubilados, ¿no? José, Javier Liaño te habla, ¿qué tal? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, te voy a llevar justamente a lo que me estabas diciendo recién. Vos en algún momento hablaste de conducción bicéfala por el país con el FMI, pero arrancamos el programa hablando de este conflicto político interno que tiene hoy el gobierno, este cortocircuito que existe entre el presidente y la vice. Y justamente hablando del tema de la inflación y de las medidas y la lucha esta contra la inflación tan anunciada,
Una de las medidas es esta de la suba de retenciones al aceite y a la harina. Sí. Volver al enfrentamiento con el campo. ¿Vos creés que están dadas las condiciones políticas, la fortaleza política del gobierno para emprender esta lucha? ¿Pensás que estamos en una situación más débil que en otros momentos como para poder plantear este tipo de medidas, para sostenerlas en el tiempo? Vos que tuviste una experiencia en la aduana, sí, en el momento, me pareces una persona indicada para tener tu opinión. Bueno, lo que sí, uno digamos, yo participo en este momento en el colectivo Soberanos, que está sacando posiciones respecto a la realidad internacional y nacional, digamos, ¿no? Y la motivación de este colectivo que apareció, que está Alicia Castro, Vudú, Gabriel Mariotto encabezando, pero que somos muchos, incluso muchos exfuncionarios de la administración de Néstor y Cristina, que lo que veíamos es que en el esquema de implementación de políticas que esperábamos que eran después del 2019, un proceso de recuperación de la épica mínima que teníamos con Néstor y Cristina en el 2003, lo que vimos es que se generó una administración del Estado con un prurito muy grande de tomar conflictos con el poder real. Uno no puede pelearse con todos, pero lo que tiene que definir cuando asume el control del Estado es con quién se va a pelear, digamos, de la estructura de poder de Argentina, que sabemos cómo funciona y además respaldada por un sistema judicial perverso que produjo lo que produjo en toda América Latina, el perseguimiento de los dirigentes, el encarcelamiento, todo eso. En ese escenario, la visión de lo que sería el entorno del presidente y lo que se daría los funcionarios que fueron eligiendo, fueron funcionarios de no conflicto, o sea, hubo toda una política de tolerancias de las administraciones, de los organismos de poder de policía del Estado, que tardaron, y algunos siguen con las líneas internas de eso, copadas por la estructura del macrismo históricamente, por un lado. O sea, no hubo una política de pensar ese Estado que fue desguazado por el macrismo, y digamos, y de alguna manera inutilizado como factor de poder, no se quiso ni utilizarlo. Se nombraron estructuras de funcionarios para el no conflicto con ese poder, y eso se materializó lejos de ser un esquema que fortalecía, digamos, el poder popular o la forma de cuestionar a ese sector dominante de la Argentina, el sector financiero, el sector agroexportador. Terminó fue el fortalecimiento, porque al ver la tibieza, al ver la lentitud de toma de decisiones de conflicto, el retroceso de Vicentín, por ejemplo, todo eso, lejos de fortalecer una relación que supongo que esperarían eso, porque no sé, hubieran sido una relación de amistad o de buena conducta de los sectores del poder en la Argentina, lo que hace es debilitar esa estructura que está gobernando, y rápidamente esta gente busca el reemplazo, y en realidad todo lo que están haciendo es para deteriorar la perspectiva popular y llegar a un gobierno exhausto, con una deuda externa que fue una trampa terrible dejada, más una demostración de la impotencia de ese poder popular elegido para llegar al desplazamiento antes o en el momento de las elecciones futuras. Claro. O sea, no les tiembla el pulso a ellos, no son tibios en está claro. Ahora, abona eso la crisis en el Congreso el otro día, ¿no? Abona a esa dificultad, la dificultad del oficialismo expresada en la votación del acuerdo tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? Porque marca diferencias que le facilita a la oposición ordenar las alternativas, ¿no? Es decir, claro, sí, quedaron ellos en una alianza perversa nuevamente, sectores que ya del Frente de Todos habían participado en el pago a los buitres, en todo lo demás, volvieron a encontrarse en un terreno parecido para estas alianzas. Lo que sí es importante, que desde el punto de vista interno aparece, porque la incógnita de esta cuestión es dónde hay puntos de acumulación de la resistencia popular
que permitan generar a futuro, en los próximos 2 años, una disputa interna en el Frente de Todos para poder cambiar el rumbo ideológico de ese Frente de Todos. O sea, la visión que yo tengo, digamos, con la experiencia de haber trabajado dentro de los gobiernos populares, es que es inevitable 2 cosas, que el peronismo es una estructura de poder que modifica la realidad, y es la única que modifica la realidad con posibilidades de ser populares, pero cuando no va para el lado popular puede hacer grandes desastres como hizo Menem, digamos, ¿no? Es decir, el peronismo es una estructura de poder. La disputa dentro del peronismo al campo popular le permite modificar la realidad si alcanza a hegemonizar esa estructura de poder. Entonces, la disputa que se está dando no es mala, es buena que se plantee, porque van a quedar claro dentro de las opciones que se van a dar de aquí a 2 años, quienes están con la reconstrucción de ese poder popular, la recuperación de los planteos históricos del peronismo, la soberanía nacional, especialmente el esquema de la justicia social, todo lo que fue renegándose por el que manejó la derecha, pero a su vez porque consintió esta administración. Entonces, esa disputa tiene la ventaja ahora de que quedaron claros quiénes están en el campo institucional de la representación de senadores y diputados para un lado o para el otro, y le da la posibilidad a los grupos colectivos y a los sindicatos que tienen historia de combatividad y a estructuras de movimientos sociales de ir formando una coordinación de todos esos grupos, incluido donde me incluyo yo, incluyo a soberanos y a toda una cantidad de movimientos que van a confluir en internas o en las PASO estas que van a venir, y en el esquema de representatividad social en los sindicatos y demás. Yo creo que eso se aclara, y eso aclara un poco el horizonte del conflicto donde hay que dar la pelea, digamos, en esto que viene, digamos, ¿no? Entonces, es decir, no es malo la crisis interna porque blanquea opciones, cosas que no estaban tan claras. Sí. Y nunca fue fácil esto, digamos, y en el peronismo menos, pero me parece que esa es la situación. No está mal que se hayan aclarado los tantos quienes están de un lado o del otro y las situaciones intermedias. Pero Pepe, y para llegar al año que viene no hace falta una tregua, algún entendimiento para evitar este desgaste tan grande. Y yo creo que eso se debe estar dando, en el sentido de que, digamos, muy difícil que esto se resuelva rápido y hay un proceso electoral. El problema que de eso la derecha argentina, que no es solo la Argentina, sino que está auditada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y demás, y la embajada, se adelanta en esos pasos. Entonces, esta locura inflacionaria que tenemos tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con eso. Los grupos económicos lanzados a remarcar, generando una inflación que ya va a llegar al 60%, cuando el acuerdo con el fondo decía 44, 45 como máximo, es un jaque a la posibilidad de que aparezca una resistencia popular. Entonces, ellos van adelantándose a estas cuestiones y desgraciadamente la reacción popular, mediatizada por una dirigencia que a veces se mete en otras cosas y no está atrás de la coyuntura esta crítica que se está armando con la soberanía alimentaria y la posibilidad del conflicto con el abastecimiento, digamos, que implica coordinar el Estado con su poder de policía, organizar como fue organizada la UIF en su momento, con todos los organismos del sector financiero dependiendo de un solo mando, que posibilitaba coordinar la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, los esquemas de financiamiento y de circulación de dinero para que no se fuera la especulación. Todo eso se llegó a hacer, no es que no se hizo. Y este gobierno no lo volvió a armar, el desguace ese no lo volvió a armar. Entonces pone al rojo vivo la reacción popular y la reacción de la militancia, digamos. Lo que pasa que si la visión sigue siendo que me porto bien para que ellos se porten bien,
vamos mal, digamos, vamos camino a una derrota feroz, como fue la mitad de las elecciones de medio término. Entonces, queda poco tiempo como para estar preparándose para esa situación. Absolutamente, Pepe. Yo creo que es necesario un profundo debate dentro del campo nacional y popular. Es necesario definir incluso hasta identidades políticas e ideológicas dentro del campo nacional y popular, porque no todos piensan lo mismo, ni son todos iguales, esto está clarísimo. Y fortalecerlo en el ámbito nacional, porque lo que viene es muy duro, y la verdad que la posibilidad de que estos sectores de derecha que nos endeudaron puedan volver a gobernar el país y a generar otros procesos sí, consolidar. Claro, significaría consolidar ese espacio. Ahora, a mí igual me preocupa que nuestros votos aparezcan ligados o terminemos votando igual que el FIT o sectores ultraconservadores montanos como Milei o Esper, ¿no? Es decir, sí, también eso es un debate que nosotros tenemos que dar, ¿no? Que no vaya a ser cosa que tomando las posiciones que tomemos nos terminemos yendo hacia un espacio que no esté tan identificado con el peronismo, ¿no? El peronismo es una identidad nacional legada. No, exactamente, la idea es disputar la hegemonía dentro del Frente de Todos. Claro. O sea, lo que pasa es que eso implica toda una serie de decisiones que en el proceso de estos 2 años que pasaron no se pudo hacer, porque la verdad que nos hicieron, las elecciones fueron cooptadas por unas listas unitarias elegidas a dedo, muy difícil entrar en las listas regionales, en las listas nacionales. Todo eso yo creo que se paró por necesidad, digamos, no porque estén convencidos, por la derrota que hubo ahí, ¿no? Que digamos, yo siempre rescato algo del sentir colectivo, que a veces uno no sabe para dónde va. El sentir colectivo la marcó la decisión impresionante de los 4 millones que no votaron, pero tampoco votaban a la derecha. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no votaban a la derecha? Porque tienen una identificación de sus intereses mínimamente, como para no quedar pegados a eso. Claro. Saben que no quieren eso, pero tampoco les gusta, pero no se encuentran contenidos con nosotros, ¿no? Exactamente. Y bueno, esa es la pelea que lanzó, entre muchas situaciones, al grupo de soberanos a plantear un punto de acumulación para discutir eso, digamos, tal cual, ¿no? Para discutir a dónde vamos. Así tal que cual. Ahí estaremos. Gracias, Pepe, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, hemos hablado con José Svatela, economista, ex titular de la UIF.